ilumine, Señor, nuestras mentes para poder entender la Escritura. Señor, yo te ruego que tú abras nuestros ojos para poder ver la gloria de Cristo en tu palabra. Y te pido, Señor, también que tú en esta hora, Señor, nos capacites para, Señor, no solamente oír tu palabra, sino ponerla en práctica, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, si hay alguien en medio de nosotros que no te conoce, te rogamos, te imploramos, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia, Señor, y que tú los salves a través de la predicación de tu palabra. Amén. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, hoy lo que nos corresponde es el servicio de preguntas y respuestas, pero solamente, hermanos, tenemos 2 preguntas y las vamos a responder, y en el tiempo que nos queda vamos a tratar de adelantar en el estudio bíblico que tenemos acerca de la persona, ¿verdad?, de Cristo. Las 2 preguntas que tenemos, la primera pregunta, hermano, que nosotros tenemos aquí apuntada, es esta. Los católicos, cuando pasan por una iglesia, se presignan. ¿Por qué lo hacen? Y lo segundo, ¿está bien que lo hagan? Y esta es una pregunta muy, muy interesante, y como la mayoría de las cosas, hermano, cada vez que nosotros hablamos de una doctrina o de una enseñanza o de una tradición en la iglesia, no estamos hablando solamente de una doctrina sola, estamos hablando de varias doctrinas y varias tradiciones que se unen, se entrelazan unas con otras. ¿De dónde viene esta tradición de la Iglesia Católica? Bueno, la tradición, hermano, de hacer la señal de la cruz como tal se incorporó en la historia de la iglesia, hermano, aproximadamente en el año 300 después de Jesucristo. Y la razón, hermano, por la cual ellos lo hacen es porque la razón por la cual se presignan ellos es porque como una expresión de su fe en el Señor, como una expresión de que ellos han sido salvos, y como salvos que son, ellos hacen ese rito. Ahora, específicamente, hermano, con relación a la iglesia, ¿por qué ellos lo hacen cuando pasan por la frente de una iglesia católica? Y es, hermano, la razón por la cual ellos lo hacen es que ellos lo hacen como un símbolo de saludo a Dios, porque ellos creen que en el templo, en el pan y en el vino, está Dios presente. Y al ellos creer, hermano, que en el pan y en el vino está Dios ahí presente, ellos, hermano, lo hacen cada vez que pasan por la iglesia como una señal de saludo a Dios. Ahora, ¿está correcto hacer eso? No está correcto. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque Dios no lo manda en su palabra. Eso no es un acto de adoración reverente a Dios. La segunda razón por la cual no es correcto hacerlo es porque en el pan y el vino, no está la presencia de Dios. O sea, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni la sangre se convierte ni el vino se convierte en la sangre de Cristo. De manera, hermano, porque Dios no está presente en el pan y el vino, es por eso que no tiene ningún sentido tener esta práctica cuando nosotros pasamos por una iglesia católica. Pero la razón fundamental es esta: Dios no nos ha pedido eso. Quiero leerles también lo que dice acerca de esto, hermano, para que puedan entender un poquito más esta práctica. Quiero leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en la pregunta, en el artículo 2157. Dice: el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades.
Eso, hermano, lo que se esconde, la razón por la cual ellos hacen la señal de la cruz, ellos lo explican de esta manera en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Ahora, cuando nosotros comparamos esto con lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que no tiene ningún fundamento bíblico. Solamente es una tradición enseñada por ¿quién? Por hombres. Están basando su confianza para el sostenimiento de la tentación en la señal. Exactamente. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, hermano, cuando dice la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. ¿Cómo Dios fortalece a los creyentes en las tentaciones y en las dificultades? Con su palabra y a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros somos tentados, necesitamos hacer ¿qué cosa? Orar. Orar. Cuando Cristo fue tentado, hermano, Cristo no hizo la señal de la cruz. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él, después de haber estado 40 días, 40 noches ayunando, y el diablo lo tentó, él respondió a la tentación ¿con qué? Con la palabra de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y Dios nos fortalece en las dificultades. ¿De qué manera? Cuando estamos pasando por dificultades, ¿cómo Dios nos fortalece? A través de la oración y a través de su palabra. No haciendo la señal de la cruz. La otra cosa, hermano, y es que en la cruz como tal, en una señal de la cruz como tal, por sí misma, no representa nada. La cruz en sí misma no tiene ningún poder, ninguna autoridad. La cruz en aquel tiempo era un símbolo de muerte, como lo es hoy la pena capital por fusilamiento hace años atrás, o por inyección letal. Nosotros, hermanos, por eso no practicamos tampoco esa tradición, porque no tiene la cruz, no tiene ningún poder. Usted se recordará cuando cantamos este canto que estamos aprendiendo, que dice, este canto, cantamos un himno que encontramos en la cruz. A lo que se está refiriendo el canto es que ese himno que cantamos está basado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que la Biblia habla de la cruz de Cristo, específicamente Pablo, o en cualquier otro pasaje, se está refiriendo al sacrificio de Cristo. Lo que tiene poder no es la cruz, sino el que murió en la cruz. Tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, tiene poder, y en virtud de ese sacrificio, nosotros tenemos entrada por la fe al Padre. Hermano, casi todas las iglesias católicas, y no criticándonos ni nada, pero tienen un estátulo de la cruz y el Señor en la cruz. ¿Okay? Para nosotros como cristianos y creyentes, el Señor ya no está en la cruz. ¿Okay? Es un símbolo que está diciendo que el Señor estaba clavado en la cruz. Él resucitó en 3 días y amén. ya no está en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Pero hermano, es la razón detrás de la señal de la cruz, y la razón específica por la cual ellos lo hacen cuando pasan por la iglesia es como un saludo a Dios, porque ellos creen que Dios está presente en el pan y el vino. Y eso, ¿cómo se llama esa doctrina, hermano? Esa doctrina católica que enseña que Dios está en el pan y el vino, que el pan se convierte en la carne de Cristo y que el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Cómo se llama esa doctrina? La doctrina de la transubstanciación, que fue también una doctrina, hermanos, esta doctrina de la transubstanciación fue instituido, hermano, por el Papa Inocencio III en el año 1215 antes de Cristo. Después de Cristo, claro. Sí, y obviamente, como le decía, cuando hablamos de una tradición de la Iglesia Católica, no podemos hablar solamente de una, tenemos que hablar de varias, porque ahí está incluida la doctrina de la transubstanciación, y también, hermano, está involucrado hasta cierto punto, hermano, la doctrina o la enseñanza católica del magisterio de la Iglesia. Todas estas doctrinas, la doctrina la práctica de hacer la señal de la cruz, la doctrina, hermano, de la transubstanciación, la doctrina, hermano, de la práctica del rosario. ¿Ustedes saben de dónde salió la práctica del rosario? La práctica del rosario, hermano,
fue instituida en el año 1090 después de Cristo por un individuo llamado Pedro el Ermitaño. Y fue, hermano, en ese momento que fue incorporada a la Iglesia Católica Romana. Y, hermano, a todas estas tradiciones, ninguna tiene fundamento bíblico, pero como la mayoría de ellos fueron enseñadas por el Papa, hermano, que estaba en turno en ese momento, es por eso que ellos lo tienen como una práctica y tienen autoridad sobre las Escrituras, ¿sí? Pero no sé si les quedó clara esa pregunta. ¿Ya entienden por qué los católicos se presentan cuando pasan por la Iglesia Católica como una señal de saludo? Me recuerda el versículo que mencionó usted esta mañana, que dice, el de Isaías 29:13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Amén. Eso, hermano, describe muy bien, hermano, lo que estamos diciendo. La base de todas estas prácticas son tradiciones aprendidas de memorias que no tienen nada que ver con lo que Dios demanda de nosotros. Y acuérdense, como veíamos la mañana, hermano, por prácticas como esta, es que nosotros enfatizamos que tenemos que volvernos a la Escritura. La Escritura es la autoridad final de Dios, hermano. Nosotros como iglesia tenemos confesión de fe. Nosotros como iglesia tenemos, hermano, la iglesia tiene constitución, tenemos un pacto de la iglesia. Pero todos estos documentos que son importantes están por debajo de la autoridad de la Escritura. Ningún documento de la iglesia, ninguna práctica de la iglesia puede ir por encima de la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora, la segunda pregunta que me hicieron, hermano, para esta tarde es, hermano, si Dios es espíritu, ¿qué significa el hecho cómo explicamos que dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Bueno, básicamente, hermano, la respuesta a esta pregunta es una respuesta sencilla. Básicamente, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que está diciendo, lo que te está comunicando es que cuando Dios creó al hombre, Dios puso en el hombre características que lo habilitaran para poderse relacionar con él. Y eso es lo que le llama, parte de esas características, hermanos, son también los atributos comunicables. Por ejemplo, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios es amor. El amor, nosotros amamos no porque el amor es un sentimiento que lo producimos nosotros. Por ejemplo, lo voy a decir de otra manera. El hecho de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es lo que nos diferencia de quién, de los animales y del resto de la creación. Los animales no aman. Sin embargo, los animales fueron creados por Dios. Nosotros amamos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso no significa que nosotros somos dioses, significa que fuimos creados con las características que nos permitan relacionarnos con un Dios vivo como nuestro Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que, no sé si les quedó claro a todos esa pregunta. Básicamente, cada vez que la Biblia enseña eso o usted escucha esa expresión, lo que está diciendo es eso. Dios creó al hombre con características que lo pudieran Dios creó al hombre con características, hermano, que él pudiera relacionarse con el hermano. Dado que Jesucristo, hombre, ya existía en el seno del Padre, y luego es hombre, Jesucristo es hombre, y es Dios. Entonces, él vino a nacer de mujer, ¿verdad? Pero él ya existía. Entonces, como es una perfecta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, o sea, me imagino yo, ¿no? Pero entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero
la doctrina bíblica de la Trinidad? ¿Quién me la dice? Eso, La doctrina bíblica de la Trinidad, ¿cómo dice, hermano? que son tres Dios. No. Dios, Padre, Dios Hijo, son Espíritu tres personas que, No, bueno, que tienen la misma naturaleza. ahí voy. Es solo un Dios verdadero. Ahí voy, hermano. Y esto es muy importante. Existe un solo Dios. Y este Dios existe eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo voy a repetir porque es muy importante, hermano. Hay un solo y verdadero Dios. Y este único y verdadero Dios existe eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres dioses. Es un solo Dios, pero este Dios existe eternamente en tres personas. Y la palabra eternamente es muy importante porque, como dice la hermana Viera, Cristo era desde el principio. Ahora, Cristo no era hombre desde el principio. Cristo vino a ser hombre, ¿a dónde? En la encarnación, que fue cuando Él asumió, añadió a la divinidad una naturaleza humana. Pero antes de la encarnación, Cristo, hermano, no existía en forma de hombre. Él existía, ¿sabe? Como Dios, porque Él es Dios. Él tiene la misma naturaleza del Padre. ¿Sí entendió eso, hermana Ariela? Él vino a ser hombre en la encarnación. La Biblia, cuando dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él, lo que está diciendo es que Dios lo creó con la capacidad de poder relacionarse con Él y la capacidad de poder relacionarnos los unos con los otros. Por eso que nosotros amamos, por eso que nosotros nos enojamos, por eso que nosotros experimentamos ira, porque Dios es amor, Dios es ira, ¿verdad? Hay cosas que el pecado ofende a Dios. Nosotros tenemos el concepto de justicia, ¿por qué? Porque Dios es justo. Esos son atributos comunicables. Cuando Dios nos creó, nos dio esos atributos. Y es a eso lo que se refiere la Biblia cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la razón por la cual Cristo se hizo hombre, ¿para qué fue? Para que los hombres pudiéramos conocer a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, Sí, hermano. aquí está un verso que me ha trabajado mucho en la mente, que dice en el verso 22 de Génesis 3, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de más que él, no hay otros, ¿verdad? Entonces está hablando de la Trinidad. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Porque es como uno de nosotros. De nosotros. Y cuando. Más. Exacto. No es. Está No, hablando. nomás es como yo, o es como él dijo, como nosotros. Muy buena observación esa, hermano. Habla nomás de Porque también en el libro de Génesis nosotros vemos al principio, hermano, cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Obviamente, no hay tres dioses, porque la Biblia enfáticamente dice que hay un solo Dios, pero este único y verdadero Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos, hermano, a buscar en nuestra Biblia, Filipenses, capítulo 2. Amén. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer, hermano, verso 5 al verso 11. Amén. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra doctrina, hermanos, la doctrina de la doctrina de Cristo, y estamos hablando específicamente qué doctrina que tiene que ver con cristología estamos viendo. ¿Cuál fue la doctrina que vimos el domingo pasado? La unión hipostática de Cristo. ¿Alguien me puede decir, hermano, qué es la unión hipostática de Cristo? ¿Qué enseña esta doctrina? Hombre humano y hombre y Dios encarnado. ¿Cómo? Cuando es hombre humano y Dios, hijo de algo así, ¿no? 100% hombre y 100% Dios. Ahí, exactamente. La doctrina de la unión hipostática es la enseñanza, hermano, de la unión de dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, Jesús. Se lo voy a repetir. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de la unión de dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, Jesús. Y como decía la hermana Ariela, una manera en que nosotros expresamos esta doctrina es enseñando que Cristo, la persona de Cristo, es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, cada vez que yo hago ¿saben? Lo digo de esa manera, siempre me gusta aclarar dos cosas. Cuando nosotros hablamos de que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, no estamos hablando de que la persona de Cristo es un 200%. ¿Sí me entienden? Cuando hablamos, hermano, de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, lo que estamos diciendo, hermano, es que Cristo, la persona de Cristo, es verdaderamente hombre y verdaderamente divino. Las dos naturalezas se unen en la persona de Cristo. Y como decíamos hoy en la mañana, Cristo, el Cristo de la Biblia, tiene dos naturalezas. Si tú quitas una, ya deja de ser ¿quién? El Cristo de la Biblia. Porque en la persona de Cristo hay dos naturalezas, una humana y una divina, y Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, vimos, hermano, el domingo pasado que vamos a estar mirando esta doctrina a través de ¿qué? Del credo de Calcedonia. Quiero hacer una nota, hermano. Hoy, por algunos problemas técnicos, no vamos a poder tener el PowerPoint. Vamos a estar, yo voy a estar dándole el estudio, hermano, sin el PowerPoint, tomen notas, hermano, y para que no pierdan ningún detalle del estudio. Vimos, hermano, que estamos, hermano. Nada más esa de la unión hipostática, entonces, ustedes, o sea, según lo que explicó, entonces esta doctrina viene a partir de reencarnación, ¿no? No, encarnación no. Encarnación. De la encarnación. Encarnación. Esa doctrina es a partir de la encarnación. De la encarnación, cuando Cristo asume la naturaleza humana. Y quiero, yo sé que quizás el hermano se equivocó, pero quiero enfatizar eso. La doctrina cristiana es ¿cuál? Encarnación, no reencarnación. O sea, los cristianos no creemos en la reencarnación, creemos y afirmamos en la encarnación del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ahora, y muy buena observación la de la hermana Daniela, la unión hipostática vino a ser ¿dónde? Cuando Cristo encarnó, cuando Él se hizo hombre. Vamos a estar mirando, hermano, esta doctrina de la unión hipostática a través del credo de Calcedonia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en qué año se hizo este credo?
451 muy bien después de Cristo. Y se recuerdan, hermano, por qué fue que ese credo se hizo. ¿Por qué fue que ese credo se hizo? Porque por el surgimiento de herejías en la iglesia. Por el surgimiento de herejías en la iglesia. ¿Me pueden mencionar cuáles fueron las herejías que vimos la semana pasada? Credo de Calcedonio. El docetismo. ¿Qué enseñaba el docetismo? Que Jesús tenía apariencia de hombre, pero no era verdaderamente hombre. ¿Y cuál es el problema con esa doctrina? ¿Cuál es el problema con el docetismo? ¿O cuáles son las implicaciones de esa herejía? ¿Cómo dice? El docetismo es una herejía que surgió en el siglo III o IV después de Cristo, que enseñaba que Cristo tenía apariencia de hombre, pero que no era verdaderamente humano. ¿Cuáles son las implicaciones de esa enseñanza? Que no nació de mujer, que realmente no se hizo hombre, o sea que no vino a nacer por medio de mujer, que no hubo, era un ser criado, pero no verdaderamente hombre. Que sí, pero tiene, con relación a la salvación tiene implicaciones. Hermano. Da por tirado la filosofía esa de la unión hipostática. Sí. Porque, o sea, la unión hipostática dice que es 100% hombre, 100% Dios. Y si dice eso, que no es, que tenía apariencia, entonces no, que vino pues Cristo, sino Exacto, pero un poquito más detallado, hermano. Una de las implicaciones directas que tiene el docetismo es que si Cristo no era verdaderamente humano, solamente tenía una apariencia humana, Cristo entonces no pudo haber sufrido y Cristo no pudo haber muerto. Y si Cristo no murió, nosotros todavía estamos bajo condenación. Porque para Él morir tenía que ser verdaderamente humano. Cristo murió en su naturaleza humana. Murió verdaderamente porque Él es verdaderamente humano. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Por eso que esta doctrina es tan peligrosa, el docetismo, porque también dice la Biblia que el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué cosa es? Es el anticristo. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Y entonces, cuando esta doctrina surge, y surge otra doctrina que vimos también, que es el arianismo, que enseña que Jesucristo no era, ¿qué cosa? ¿Qué enseñaba Arno? Que Cristo no era verdaderamente Dios. Él era un ser creado. ¿Y cuál es el pasaje y veíamos que la versión moderna de los arrianistas, ¿cuáles son? Los testigos de Jehová. Y vimos que uno de los textos que ellos usan era en Colosenses capítulo 1, que dice que Cristo es, ¿qué cosa? El primogénito de toda la creación. Pero cuando usted lee ese texto en su contexto y tiene en cuenta el contexto cultural de Pablo, nos vamos a dar cuenta, como dijimos el domingo pasado, que Cristo, hermano, cuando él dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, no está diciendo que Cristo fue el primer ser creado, sino lo que está diciendo es que a Cristo le corresponde por herencia toda la creación. Él es el heredero de todas las cosas. Y si usted sigue leyendo en Colosenses, usted se va a dar cuenta que dice Pablo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, es de ahí donde cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto bíblico y tomamos en cuenta el contexto, hermano, cultural de aquel tiempo, nosotros llegamos a la conclusión de que cuando dice que Él es el primogénito de la creación, no está diciendo que Cristo es el primer ser creado, sino que a Él le corresponde por heredad toda la creación. Amén, hermanos. Ahora, quiero leerles, hermanos, ¿cuántos tienen su credo con usted? La hojita que le dimos la semana pasada. Okay. Yo lo voy a leer de nuevo y vamos a enfatizar, hermano, algunas cosas. Sí, gracias por recordarme. Quiero enfatizar algunas cosas de este credo, hermano,
Y quiero recordar, hermano, lo que le dije el domingo pasado. Cuando el credo habla de los santos padres, ¿de quién está hablando? De los apóstoles de Cristo. De los apóstoles. No está hablando, hermano, de los papas, está hablando de los apóstoles. Y cuando ellos hicieron este credo, hermano, cuando diciendo nosotros entonces siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, lo que está diciendo es que ellos, hermano, siguiendo la doctrina de los apóstoles, ellos afirman esto que ellos van a afirmar aquí en el credo. Dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consubstancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre ante todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, invisibles, inseparables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza, desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos los ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Cuando estos hermanos hicieron este credo, ¿qué es lo primero que usted ve que afirman ellos acerca de Cristo? ¿Qué es lo primero que ustedes ven que ellos afirman acerca de Cristo? Que es perfectamente divino y humano. O sea, Eso lo dicen, pero no es lo primero que dicen de Cristo. ¿Qué es lo primero que dice de Cristo, hermano? Que es uno. Que es uno. Hermano, ¿a qué se refiere cuando ellos dicen que Cristo es uno? Que Cristo, hermano, es una persona. No, aunque tiene dos naturalezas, no son dos personas. Cristo es una persona, hermano, y en esa persona de Cristo hay dos naturalezas. Y Cristo, hermano, cuando habla de Él mismo en la Escritura, Él da, hermano, Él cada vez que Él habla de Él, fíjate, compara, cada vez, el texto que el hermano Navarrete mencionó, cuando Dios dijo, ya el hombre ha venido a ser como uno de quién? De nosotros. Está hablando, hermano, de que hay más de una persona, ¿verdad? En la unidad de Dios. Pero cada vez que Cristo habla de Él, habla en primera persona del singular. Él no dice nunca nosotros. Incluso cuando Él va a hablar con el del Padre, Él dice, yo y el Padre, uno somos. Pero cada vez que Él habla de sí mismo, Él hace referencia, hermano, a Él como en singular, en la primera persona en singular. Vamos a buscar, hermano, Juan capítulo 14, verso 11. Y otro hermano va a leer Juan 14, 6. Juan 14, 11, vamos a leer, hermano. 14, 11. Calcedonia era como el lugar donde se reunieron para hacer el credo. Igual que, por ejemplo, hay otro credo muy importante en la iglesia, que es el credo de Nicea.
Y es porque fue en la ciudad de Nicea donde se hizo ese credo. Y está también otro credo, que es el credo de Constantinopla, que se llama así porque se hizo ¿dónde? En Constantinopla. Juan 14, 11, hermano. Créeme que yo soy el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, créeme que por las mismas obras. Fíjate cómo dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. ¿De qué está hablando aquí, hermano? ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en quién? En mí. ¿Qué quiere decir Cristo con eso? No. ¿Por qué Cristo dijo, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿De qué está hablando Cristo aquí? Hermanos, de la naturaleza divina de Cristo. Lo que él está diciendo, yo y el Padre tenemos la misma naturaleza. Pero yo quiero que tú leas y te fijes cómo Cristo hace referencia a él. Dice, creedme que yo. Cuando él dice yo, está hablando de su persona. No está hablando de una de su naturaleza, sino de su persona. Y cuando él habla de su persona, él no dice nosotros. Él dice yo o mí. ¿Ve? Como dice en el texto, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O sea, y él está haciendo referencia, aquí en este versículo está no solamente haciendo referencia a su verdadera divinidad, sino que también está haciendo referencia al hecho de que él es una persona. Hay un solo Cristo. No hay dos Cristos, sino un solo Cristo. Mira también, hermano, Juan 14, 6. Jesús te dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más dice Jesús, ¿cómo comienza diciendo, hermano? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, estos son textos que evidencian, hermano, de que cada vez que Cristo habla de sí, aun cuando en Cristo, en la persona de Cristo, hay dos naturalezas, cada vez que él habla de él habla en singular, la primera persona en singular. Yo o mí, porque no hay dos personas en Cristo. Y esto, hermano, es muy importante porque nosotros vamos a tender a confundir personas con naturaleza. Y no son lo mismo. Obviamente, una vez más, quiero recordarle cómo eso puede ser posible. Nosotros no podemos entenderlo plenamente por nuestras propias limitaciones. Porque nosotros, hermano, lo que conocemos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el ser humano, en una persona, por ejemplo, Josué es una persona con una naturaleza, ¿verdad? Él es un ser humano, ¿verdad? No hay, pero él tiene solamente una naturaleza. Pero Cristo era una persona con dos naturalezas. Y esto, hermano, es importante que lo tengamos claro. Ahora, mira Efesios capítulo 4, versos 5 al 6. Hermano, antes de esperar eso, Sí. puedo comenzar. Él estaba declarando a Tomás de que sin él nada de lo demás era posible, ¿verdad? Porque dice, yo soy el camino, la verdad. Él está poniendo bien claro que lo que es él, a él le pertenece a él. Sin él no podemos vivir. Amén. Amén. Eso es un versículo, hermano, que no lo sabemos de memoria, pero un versículo que tiene implicación, hermano, en la salvación del hombre. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa eso? Que no hay otro camino. Que no hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesucristo. Amén. Si yo trato, hermano, y créanme, nosotros no sabemos esto de memoria, pero nosotros mismos los cristianos a veces, nuestra práctica dicen que no entendemos esa verdad.
Cristo dijo, yo soy el camino. No hay nadie que pueda venir al Padre si no es por mí. Si tratamos de llegar al Padre a través de las buenas obras, eso nos va a llevar a un callejón sin salida. Si tratamos de llegar al Padre por María, María nos va a dejar embarcados, porque María no puede llevarnos al Padre. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Amén. Hermanos, por eso que Cristo dijo también, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque la única manera de que el hombre pueda llegar a Dios y ser salvo es a través de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Es por medio de Cristo que somos salvos, es por medio de Cristo que el hombre tiene entrada a la presencia de Dios, es por medio de Cristo que los pecados son perdonados, es por medio de Cristo que nosotros tenemos redención, y es en Cristo que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y esto, hermano, es un versículo que debemos de repetirlo una y otra vez, y más en el tiempo que estamos diciendo. La verdad, nosotros no somos los que determinamos lo que es la verdad. La verdad no es relativa. La verdad es absoluta, y la regla de la verdad es Dios, porque Él es verdad. Amén. Todo lo que no se empareje con esa regla es mentira. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que es verdad? Conociendo a Dios. ¿Verdad? Usted encuentra gente que le van a decir, bueno, Yanni, eso es una verdad para ti, lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. ¿Verdad? Puede que tú lo veas negro, pero yo lo veo blanco. Pero la regla que dice, si es blanco o negro, es Dios, que Él es la verdad. Amén. El hombre no tiene autoridad para definir lo que es verdad. La verdad es Cristo. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Más claro, hermano, ni el agua. Por eso también, hermano, le dice que Pablo le dice a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Y si usted se fija, hermano, en la totalidad de la enseñanza bíblica con relación a la persona de Cristo, usted se va a dar cuenta, hermano, que Cristo es el centro, no solamente del universo, es el centro de la vida cristiana. Amén. La iglesia, nuestra vida, todo gira alrededor de Cristo. Porque todo, hermano, la iglesia, fíjense si hace lo que la iglesia es el regalo del Padre. ¿A quién? Al Hijo. Hermano. Me pongo a pensar tan sencillo como es usted versículo que dice Jesús, es el camino de la verdad de la vida, y que nadie va al Padre sino por mí. Entonces, viéndolo así general, entonces, en cada ceremonia de un católico, entonces los sacerdotes siempre hacen mención, vamos a pedirle a tal santo, vamos a rezar, que nos interceda. O sea, qué cosa tan más errónea, pues, o sea, qué cosa tan más sin sentido, pues, o sea, tan sencillo que dice en ese versículo que está y en todas las Biblias está ese versículo. ¿Cómo se atreven a decir que vamos a pedirle a X o Y santo si ahí lo está diciendo Dios, Jesús, más bien que dice Dios en su palabra, que Jesús es el único camino y es el único camino? O sea, ¿cómo algo tan sencillo, cómo no puede en tanta gente o en tanta, pero cómo es la realidad de cómo dice que Dios ha cegado? O sea, para que no les amajes cosas, para que no sepan, pero, o sea, ¿cómo es algo tan sencillo que no se puede comprender eso? ¿Cómo no sé? Precisamente por lo que decíamos al principio, cuando hablamos del catecismo, ¿no? La razón por la cual nosotros no podemos entender a Dios es porque el pecado ha afectado nuestra mente. Hermano, usted puede creer que un hombre sin Cristo es capaz de construir
un avión. ¿Usted quiere ver cosas tan complicadas como un avión? ¿Cuánta matemática, cuánta física no se necesita saber para construir un avión? Para que el avión se mantenga en el aire, para que no se caiga. Hermano, la gente que hace eso son genios. Son gente muy inteligente. Pero esa gente inteligente, si no tiene a Cristo, no puede entender la Biblia. No puede entender a Dios. Algo tan sencillo, dice la Biblia, que la creación misma da testimonio del Creador. Imagínense. Ahora bien, hermano, cuando para nosotros poder entender y tener un entendimiento bíblico de la unión hipostática, lo primero que tenemos que entender, que es básico, es que Cristo es una persona. No son dos personas. Yo quiero enfatizar esto, hermano. Es una persona. Ahora, y mira conmigo también este otro pasaje de la Escritura. Efesios capítulo 4, versos 5 al 6. Efesios 4, versos del 5 al 6. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Amén. Fíjate lo que dice, hermano. Verso 5. Un solo Señor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Obviamente, cuando Pablo está escribiendo aquí a los Efesios, hermano, le está diciendo, ¿cuántos? Está hablando de la persona de Cristo y dice, ¿cuántos señores hay? Un solo Señor. Porque Cristo, una vez más, ¿cuántas personas es? Una persona. Y en la persona de Cristo hay ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Ahora bien, ¿qué es lo próximo, hermano, que nos dice el credo de Calcedonia acerca de Cristo, de la persona de Cristo? Dice, uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Ya nosotros vimos, hermano, estas dos cosas. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y es por eso que Él es suficiente Salvador para nosotros. Amén, hermano. Es por eso que Él puede interceder por nosotros. Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades porque Él es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Ahora, acerca de estas dos naturalezas, mira lo que dice, como el credo de Calcedonia nos lo explica. Sigue diciendo, también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma esencia del Padre, la misma naturaleza del Padre, ¿de acuerdo a qué? A la deidad. Hermano, cuando nosotros hablamos de la unión hipostática de Cristo, tenemos que enfatizar que Cristo es una persona y en esa persona hay dos naturalezas y Cristo en su naturaleza divina es consustancial con el Padre. En su naturaleza divina Él tiene la misma naturaleza del Padre. Y usted va a ver más adelante porque esto es importante enfatizarlo. Y con relación, hermano, en su humanidad, Él es consustancial con nosotros. O sea, consustancial con el Padre en su naturaleza divina y consustancial con el hombre en su humanidad. Cristo al mismo tiempo era consustancial con el Padre y consustancial con el hombre. ¿Ves? Y esto vamos a ver más adelante porque es tan importante aclararlo. Sigue diciendo el credo, hermano. En todas las cosas como nosotros, sin pecado. ¿Qué doctrina está ahí, hermano? La impecabilidad de Cristo, engendrado del Padre ante todas las edades, antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a ¿qué? A la humanidad. Ahora mire lo que dice. Uno, vuelve a repetir, uno y el mismo Cristo,
naturalezas, hermano, que son inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo. O sea, ¿qué nos dice, hermano, el credo basado en la Escritura acerca de las dos naturalezas de Cristo? Que estas dos naturalezas que son inconfundibles, son incambiables, son indivisibles, no se pueden dividir y son inseparables. Cuando dice, hermano, el credo de Calcedonia que las dos naturalezas de Cristo son inconfundibles, lo que está diciendo, hermano, obviamente es que en estas dos naturalezas no se confunden la una con la otra. Y la idea que está transmitiendo es que Cristo no es, por ejemplo, si usted une, hermano, el azul, el color azul, con el color amarillo, ¿qué color tiene? ¿No? El color azul con el color amarillo. Verde. O sea, pero el verde viene siendo una tercera cosa. El resultado de dos colores. O sea, esos dos colores se confunden el uno con el otro y producen otro color, que es el verde. So, cuando la Biblia enseña que las dos naturalezas de Cristo no se confunden, lo que está diciendo básicamente es que la persona de Cristo no es un producto, no es un tercer producto, no es el resultado de la unión, de la confusión de esas dos naturalezas. ¿Se entienden eso, hermano? Él era sin confusión, una sola persona, y sus dos naturalezas no se confunden la una con la otra. Pero también dice, hermano, que estas naturalezas son incambiables. Las dos naturalezas de Cristo son incambiables. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, hermano, que cuando Cristo asumió su humanidad, cuando Cristo se hizo hombre, Él no dejó por eso de ser Dios. Cristo, cuando dice la Biblia que estas dos naturalezas son incambiables, o sea, no se confunden ni se cambian. O sea, cuando Cristo se humilló y se hizo hombre, Él no dejó de ser verdaderamente Dios. Ahora, mira estos dos textos conmigo. Mira Lucas capítulo 7, verso 48. Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 48. Lucas 7, 48. ¿Quién no quiere leer, hermano? Léelo. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. ¿A quién le está hablando aquí, hermano? Bueno, ¿quién le está hablando aquí? Jesús. Y Jesús, ¿quién es, hermano? El Cristo. En Cristo, Él es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Y aquí vemos a este Cristo, a la persona de Cristo, perdonar pecados. ¿Y eso le corresponde a quién? Solamente a Dios. So, Cristo en su humanidad, cuando Él se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios ni por un instante. Porque Él aún durante su ministerio terrenal, Él hizo cosas que solamente Dios lo podía hacer. Ahora, cuando Cristo, hermano, perdonó pecado, lo hizo, hermano, en su naturaleza divina. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Esa función de perdonar pecados le corresponde a la naturaleza divina de Jesucristo. Él podía perdonar pecados. Él podía, hermano, a resucitar muertos. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
solamente que asumió una naturaleza humana. Mira también conmigo, hermano, Juan capítulo 2, verso 25, y con este texto terminamos esta noche. Juan capítulo 2, verso 25. Juan 2, 25. ¿Quién no quiere leer, hermano? Hermano Heriberto. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Fíjate lo que dice. Y no tenía necesidad de qué? De que le dieran testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo Cristo podía saber lo que hay en el corazón del hombre? Porque Él es Dios. En su humanidad, en su ministerio terrenal, Él no dejó de ser Dios. Cuando dice, amados hermanos, Filipenses capítulo 2, vamos a buscar, hermanos, Filipenses 2 por un momento. Filipenses capítulo 2. No quiero parafrasear este pasaje. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor, hermano, así de esta manera. En el verso, vamos a leer desde el verso 6, dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el verso 7, y se despojó a sí mismo, no está diciendo que Cristo renunció por un tiempo a su naturaleza divina, sino lo que está diciendo es, fíjate, el mismo texto te lo dice, acuérdate, Cristo no dejó de ser Dios, nunca dejó de ser Dios. ¿Qué significa entonces que se despojó a sí mismo? El mismo texto te lo dice. Dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando Pablo dice que Cristo se humilló, se despojó a sí mismo, lo que está diciendo que Él añadió, se vistió de humanidad. Él se despojó en el sentido, hermano, de que se hizo como uno de nosotros, se vistió de humanidad para nuestra salvación. Pero Él no dejó de ser Dios. Y esto lo vemos porque en textos como los que acabamos de leer, vemos a Cristo perdonando pecados y vemos a Cristo, hermano, a través de la Escritura resucitando muertos, cosas que solamente Dios puede hacer. Vemos a Cristo en su humanidad, hermano, a Cristo, aquel que nació en Belén, que nació de la Virgen María, lo vemos, hermano, diciendo que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Eso es un atributo divino. Hermanos, yo no recuerdo el pasaje, pero usted no recuerda un texto de la Escritura que dice la Biblia, y Cristo viendo su fe. No se recuerda de esa expresión. Hay alguien, hermano, que lo trae a Jesús para sanarlo, y Él dice, y Él viendo su fe, o viendo la fe de ellos. ¿Sí se recuerdan de ese pasaje? Hermano, ¿quién puede ver la fe? Dios. ¿Quién puede ver la fe si no solamente Dios? Obviamente la Biblia, a través de toda la Escritura, vemos que Cristo, las dos naturalezas de Cristo, ni se confunden, ni se intercambian, la una con la otra. Y esto, hermano, es básico para nosotros poder entender la unión hipostática de Cristo. Hermanos, para terminar quiero decirles, estas verdades que hemos visto hoy, no solamente son importantes para entender la doctrina de la unión hipostática, sino que estas verdades son importantes, hermano, para nosotros, porque es precisamente por ellas
que nosotros sabemos que Cristo es un suficiente Salvador. Amén. No hay otro como Él. Amén. Él se hizo hombre para que los hombres pudieran ser salvos Amén. y pudiéramos tener perdón de pecados. Hermano, y como te decía la semana pasada, en esta semana, cuando te sientas tentado, recuérdate, ven a Jesucristo. Él es poderoso para sostenerte y librarte de caer en tentación, porque Él en su verdadera humanidad fue tentado en todo, pero sin pecado. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú la graves en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que, Señor, en los momentos de debilidad en esta semana podamos, Señor, entenderla, podamos recordarla, y te rogamos que a través de ella tu Espíritu Santo imparta gracia a nuestras almas. Señor, tú sabes que nosotros somos débiles. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que en esta semana, tú nos sostengas, tú nos libres de caer en tentación, tú nos fortalezcas en la fe. Y te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de tu nombre, en obediencia a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que de aquí a, Señor, en lo que comenzamos esta nueva semana, tú pongas en nosotros, Señor, hambre y sed de ti. Y permite que podamos venir el miércoles nuevamente, Señor, con la disposición, con un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz.